Buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es un trabajo para la materia de proyecto de grado de la UNAD. Bueno, aquí se va a explicar detalladamente el sistema. El sistema es el control y monitoreo de una puerta de un hangar de aviación por medio de un instrumento virtual, en modo automático y por medio de un panel de control en el campo que se puede realizar de modo automático y manual. Hay un selector que me indica cuál de los dos usar y pues si estoy usando uno no puedo usar el otro pues por seguridad. Entonces empezamos acá, tenemos pues, no está mencionado aquí, pero está la parte de la tapa de la alimentación. Esa tapa tiene lo que es 220 voltios de corriente alterna a 50 Hz, que es la red de las líneas domésticas de acá del país, Oman, que es donde se está pues, efectuando el diseño, y tiene una fuente regulada de 5 voltios para la alimentación de los circuitos de control del sistema. Eh, Seguimos acá con el panel de control de campo. Este panel es el que se va a encontrar junto a la puerta y va a tener primero que todo un switch, un interruptor de encendido, que lo que hace es traer los 5 voltios para alimentar pues lo que es los circuitos del panel y una opción en la tapa de potencia que veremos más adelante. A su vez tiene el testigo del indicador de que el sistema está encendido y seguido de eso tiene un interruptor que es un selector de si quiero abrirla manualmente o automáticamente. ¿Cuál es la diferencia? Automáticamente yo solo necesito seleccionarla como un pulsador, la puedo soltar y él va a hacer el ciclo completo, sea de abrir o sea de cerrar. Manualmente significa que a medida que yo presione, eso es lo que va abriendo la puerta. Quiere decir que si yo la presiono 3 segundos, la puerta va, lo que demore abrir 3 segundos y ya. Lo que quiere decir que manual yo controlo cuánto puedo abrir la puerta. En cambio en automático me abre totalmente o me cierra totalmente. Entonces estos pues interruptores son resortados. Yo puedo entonces acá seleccionar y abrir. El sistema pues no está corriendo, estoy solo en la explicación. O cerrar. Y lo que hago es, en este caso manual, selecciono manual, enviar un voltaje hacia la tapa de potencia. Tanto en manual como tanto para abrir como para cerrar. Entonces tengo también otro interruptor que es para la tapa automática, que también es resortado, acá lo vemos, pero este sí solo necesito pulsar y liberar y pues me envía la señal automáticamente para que el sistema se abra o se cierre. Para hacer esto, porque esto va directamente aquí al Arduino, pues pongo dos resistencias a tierra para asegurarme por medio de estas resistencias POLAR de que estoy obteniendo los dos, el cambio de estado. Como se dan cuenta, en manual viene el voltaje directo hacia el switch, pero en automático no. En automático viene de la tapa de potencia. ¿Por qué? Porque para automático eh, tiene, tiene un relevo que en la etapa de potencia pues les explicaré. Tenemos también acá un botón de stop de emergencia. Lo que hace este parado de emergencia en tal caso que el sistema esté operando y necesite hacerlo es desactivarme como tal la entrada de los 220 voltios que son las que manejan el motor. Y tengo tres testigos que me indican cuando el sistema está en tránsito, quiere decir que no está ni full abierto ni full cerrado, cuando el sistema está totalmente cerrado y cuando el sistema está totalmente abierto hay otros dos. Estas luces dependen de estos interruptores de fin de carrera. Entonces, cuando la puerta está totalmente abierta, lo que hace es abrirme el interruptor de totalmente abierto, lo que me quiere decir que me prepara únicamente para cerrar. Eso quiere decir que si yo quiero intentar abrir y abrir, no puedo porque pues no me va a dejar este interruptor. Y ya interno a la tapa de potencia vamos a ver qué hace este interruptor, este switch de fin de carrera. Bueno, entonces acá pasamos a la etapa de potencia.
La tapa de potencia se compone por 10 relevos, cada relevo pues con su diodo, y estos relevos tienen una función en especial. Estos relevos de totalmente abierto y totalmente cerrado, como los estoy señalando, son los que me permiten el paso final hacia el motor y son activados por los interruptores de fin de carrera. Eso quiere decir que si la puerta está totalmente abierta, la señal acá se me abre y pues el paso para abrir la puerta queda inhibido. Entonces la única condición que yo puedo hacer con la puerta totalmente abierta es cerrar la puerta. Y eso quiere decir que el interruptor de fin de carrera que hay acá pues externo a esta tapa de potencia, que es en este momento esté cerrado, me cierra este relevo y pues me permite el paso final hacia el motor para permitírmela cerrar, y viceversa, tanto para apertura como cierre. Estos relevos controlan cuál línea pasa para abrir o cerrar la puerta. Tengo dos relevos, que son relevos de manual y automático, y cómo se activan. Cuando el sistema está en modo manual, no envío ningún tipo de señal y como esta es la posición original del relevo, sin energizar, pues ya tengo mi modo manual activo, solo esperando señal de la cabeza de control. Pero cuando opero el switch de automático, eh, el auto, como nos dimos cuenta antes, este auto, viene el voltaje y no viene directamente al switch, viene acá a esta etapa de potencia y después ya van a entender por qué. Esto hace que pase por un switch de supresión, por un relevo de supresión, como ven acá, del switch de auto, y me activen estos dos relevos. Por lo tanto lo cierra abajo y abajo y me permite ya el paso únicamente de las opciones de auto, tanto por parte de la caja de control como por parte del Arduino que vienen provenientes del instrumento virtual. Tengo 4 relevos acá, 2 que me manejan cerrado y 2 abiertos, uno de ellos manual, uno de ellos automático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí la cabeza de control, por ejemplo en modo manual, me manda esta señal de abierto o esta señal de cerrado, estoy obteniendo esta señal de abierto que me activa el relevo o esta señal de cerrado. Eso quiere decir que si queremos seguir la operación manual, tenemos la activación en la cabeza de control, por ejemplo manual abierto, tenemos voltaje acá y lo que hace es cerrarme este relevo. Y esta línea que ven acá es la que me trae los 220 voltios. Eso quiere decir que me está pasando el voltaje acá. Como estoy en modo manual, esta es la posición normal del relevo, me está pasando el voltaje acá y dependiendo pues del switch de fin de carrera, sea abierto o sea cerrado, me va a permitir dar el paso hacia el motor. Y tengo todo este circuito completo. Cuando es en cerrado es lo mismo, en esta parte, manual cerrado, viene acá, como este sistema me deja pasar los 220 acá, este relevo, viene acá, este es la condición normal de manual, y ya si el fin de carrera está habilitado para cerrar, eso quiere decir que si está en tránsito o está totalmente abierto, me permite el paso de voltaje para cerrar la puerta. Ahora, tenemos los de automático. Los de automático vimos que van directamente al Arduino. Acá nos vamos a dar cuenta para que miren bien. Van directamente al Arduino, vienen a estas entradas al pin 10 y al pin 9, y este me va a sacar la señal para manejar esto por medio de una tapa de aislamiento que veremos más adelante. Entonces, después de esa etapa de aislamiento que me está activando acá el relevo, lo que hace es exactamente lo mismo, dejarme pasar los 220 voltios a través del relevo, y como está en automático, recordamos que este relevo entonces baja, se cierra y me permite el paso del voltaje a su destino final, que es el motor. De igual manera acá, este es el automático de cerrado,
Al bajar me permite los 220. Como estoy en automático, vimos por medio de esta línea, vimos que este relevo se cierra y me permite el paso acá dependiendo del interruptor de fin de carrera. Son muy importantes para el manejo tanto de apertura como de cerrado. Para finalizar esta etapa de potencia, tenemos otros dos relevos. Un relevo que es el relevo de stop, pero que únicamente funciona cuando tiene la señal desde la view. Por eso la función original, el estado original es normalmente cerrado, me está dejando pasar, porque en caso que el sistema de la view no esté encendido, pues de todas maneras puedo controlarlo manualmente por la cabeza de control. Y en el momento que más adelante veremos que se active el botón de parada de emergencia, me va a llegar aquí la señal. Como también viene de Arduino, pues tiene que pasar por la etapa de aislamiento y lo que hace es abrirme el relevo y me cierra el paso, me quita el paso, perdón, del voltaje hacia el motor. Y este relevo es un relevo importante, es un relevo que lo llamé supresión. ¿Por qué vemos que el switch para manejar la forma automática, la señal, el voltaje pasa por esta supresión? Porque yo no me tengo que permitir que cuando yo esté usando la cabeza de control se pueda usar también en el mando de la view. Solo tiene que ser usado una a la vez. Igual, si yo estoy usando el de la view, esto tiene que ser omitido. Entonces, en el estado normal vemos que viene el switch de automático, me activa estos dos relevos cierran automático y tengo el paso de automático, pero vemos que acá hay otra línea de salida. Esta otra línea es la que efectivamente viene aquí hacia el switch. Como en el manual pasan estos 5 voltios directo al switch, aquí pasa primero por ese relevo de supresión y después viene el switch. Entonces esos 5 voltios son los que me permiten la entrada digital hacia el Arduino para que sea leído y pues me diga, bueno, entonces tengo que enviar señal para cerrado, señal para abierto. Les explico entonces acá el por qué. Porque cuando yo envíe la señal de supresión, esa señal es cuando yo digo, bueno, voy a usar el control desde la view, lo que hago es bajar estos dos contactos. Al bajar estos dos contactos, tengo 5 voltios acá, provenientes pues de la fuente, que de igual manera me van a asegurar este mando y este mando para automático cerrado. Ahí dicen, bueno, pero ahí no cambia. Exactamente, siempre se va a mantener cerrado en las dos condiciones, pero el que cambia es este. Vemos que esta condición se abre. Eso quiere decir que se abre esta línea que viene hacia el switch automático. Esto se hace para que independientemente cuando lo esté operando desde la view, yo intente manipular desde acá, desde la cabeza control, y como no tengo el voltaje de control anterior, pues no tiene señal el Arduino digital de que lo estoy intentando manipular por ende pues no va a ser controlado. Ese es el funcionamiento de la etapa de control. En la siguiente parte veremos el funcionamiento de las demás etapas. Buen día.